En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión de esta querida Comisión de Infancia. Le damos la bienvenida a la subsecretaria, a sus asesores jurídicos como siempre y a los senadores que integran permanentemente esta comisión, senador Walker, senadora Sandón y senadora Loreto Carvajal, que quería llegar una hora antes, está entusiasmada que quería llegar antes. Decirle a la Secretaría si nos puede dar cuenta. Presidenta, no tenemos cuenta para la sesión del día de hoy, solo la tabla, que es continuar con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley sobre armonización, que está calificado con urgencia suma. Si fuera posible, la Secretaría pudiera dar información respecto a un tema que tenemos pendiente, que tiene que ver con la visita de la Contralora a la Comisión, que va a ser, no va a ser una visita presencial, pero va a exponer, si pudiera contar un poco por qué ese día expone también en la biblioteca. Presidenta, se había fijado una sesión para el lunes 16 de diciembre para analizar el tema de la armonización. Claro, entonces en esa oportunidad se invitó a la Contralora, a la señora Dorothy Pérez, que pidió asistir por Zoom, porque el mismo día tiene una sesión en una comisión investigadora en la Cámara de Diputados por el tema de Procultura. Entonces pidió exponer la primera y alrededor de 45 minutos, porque a la 1 del día tendría que conectarse a la otra sesión. Para el lunes 16. Eso es para el lunes 16, para que lo 16, agenden. sí. Básicamente para cerrar el tema, porque nosotros no somos comisión investigadora, sino más que nada dejamos algunos aspectos abiertos que es necesario cerrar con la biblioteca y con la Contraloría General de la República. Así que con eso quedan que fueron, y hay 2 solicitudes de audiencia. Sí, ahí están parte de los compromisos que también hicimos con la senadora Carvajal en esa oportunidad que pidió, y el que pidió, me da la impresión, pronunciamiento en la Contraloría fue el senador Walker respecto de la ley que él había aprobado, la de cambio registral. Sí, usted fue el que pidió una interpretación en esa, hace muchos meses atrás, de la Contraloría respecto del cambio registral que se había aprobado. Si es que esto era vinculante o se había pasado un poquito más de la cuenta. Lo otro, solamente mencionarle, subsecretaria, antes de dar comienzo al proceso de votación, que en conversaciones en la Comisión de Educación, que igual vamos a votar en la tarde, estamos viendo la posibilidad de cómo se mejora un tema que tiene que ver con los jóvenes, pero eso lo voy a plantear acá, que están privados de libertad y que no han terminado su enseñanza media, y que estamos, porque los profesores que están en aulas de cárcel, algunos beneficios no existen, entonces tienen un sueldo promedio menor que el resto de todos los profesores de Chile. Entonces está viendo la subsecretaria Ratia, porque son solo 80 establecimientos y son como 100 profesores, es muy poquito, pero, o sea, si queremos realmente reinserción tenemos que partir porque las personas puedan terminar su educación, ¿no? Entonces estamos viendo cómo vinculamos eso, que también es un poco parecido a lo que yo le agradezco que se haya abierto a conversar, esto que tiene que ver con las residencias y los niños mayores de 18 años, que por lo menos en mi región, le voy a contar que cada vez que lo digo, la gente está muy contenta, siente que es el camino. Así que, sin más que decir, a no ser que tengan algún comentario los senadores, si no partimos con el Ejecutivo. No, perdón, la Secretaría, disculpe, que nos diga dónde quedamos y cómo avanzamos. Presidenta, estamos en la página 155 del comparado y corresponde iniciar el estudio de la indicación 86, recaída en el ordinal 1. ¿Doy lectura a la indicación? Ya. La indicación 86 de los honorables senadores señora Aravena y señor Osandón para reemplazar el actual ordinal 1 del número 19 por el siguiente. Reemplazas el inciso primero por el siguiente. El servicio supervisará y fiscalizará técnica, administrativa y financieramente el cumplimiento de lo establecido en la normativa legal reglamentaria y normas técnicas determinadas conforme a ellas respecto de la ejecución de los programas de protección especializada. El servicio supervisará a todos los proyectos ejecutados por sí o por colaboradores acreditados y fiscalizará solo los proyectos que son ejecutados por colaboradores acreditados en concordancia con lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 24 de la presente ley. La supervisión y fiscalización se harán al menos semestralmente y tendrán como foco principal
el bienestar y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes que sean sujetos de atención del servicio, el respeto de sus derechos, la calidad y mejora continua de los programas de protección especializada y la administración proba de los recursos públicos. En el caso de fiscalización calificada primitivamente como negativa y que luego de su revisión se constata que no era correcta tal calificación y su resultado entonces es calificada como fiscalización positiva, deberá modificarse la publicación original por esta última positiva. Sí, puede darnos su opinión el Ejecutivo. Presidenta, buenas tardes y por su término saludar a la senadora y los senadores. Quisiera partir señalando que este artículo al que hace alusión esta propuesta de indicación ya fue modificado en la indicación 85 y por tanto esta indicación si tuviese que verse reflejada debe ser en ese artículo. No obstante, es importante señalar que a la opinión del Ejecutivo estimamos que podría estimarse inadmisible, por un lado. Sin embargo, observamos que la diferencia más sustancial decía relación sobre la rectificación de resultados de una fiscalización, que fue una de las propuestas de modificación que incorporamos en la indicación 85 anterior. Y en ese sentido nosotros creemos que parte de la diferencia con la propuesta del Ejecutivo estaría resuelta, y en ese sentido... Senadora Sandón, si le parece la retiramos, se acogió la propuesta nuestra en la indicación anterior y claramente era inadmisible, ya lo sabían. Sí, no podemos darle tarea al Ejecutivo. Página 156 del comparado, número 20. Indicación 87 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar el numeral 20 por el siguiente. Reemplazas el artículo 41 por el siguiente. Artículo 41 de las sanciones. La realización por parte de los colaboradores acreditados directamente o a través de sus dependientes de alguna de las conductas que se indican a continuación serán sancionadas por el servicio de conformidad a lo dispuesto en este artículo. Se considerarán infracciones menos graves. A. El incumplimiento de las obligaciones del convenio vigente o extendido mediante resolución de urgencia o de las instrucciones que dicta el Director Nacional del Servicio o un director regional en virtud de las funciones establecidas en la letra C del artículo 7 y en la letra B del artículo 8 respectivamente. B. El incumplimiento de los deberes de actuación y la ejecución de los programas de las líneas de acción señaladas en los incisos 3º y 5º del artículo 18 bis y en los artículos 20 y 21 todos de esta ley. C. El uso de información con una finalidad distinta de las funciones legales que les corresponda desempeñar de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 31 y en el inciso 1 del artículo 33. D. La realización de funciones de evaluación respecto de otros colaboradores acreditados. E. Entorpecer la supervisión o fiscalización a que se refieren los artículos 1 bis y 39, incluyendo la obstaculización de visitas inspectivas. F. El incumplimiento de la obligación de actualizar y publicar mensualmente la información desagregada prevista en el artículo 15 de la Ley 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados. G. El incumplimiento de los principios, deberes y requisitos establecidos en esta ley y de los estándares técnicos y de calidad establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en el reglamento a que se refiere el artículo 3 de la Ley 20.032. H. El incumplimiento del deber de otorgar una solución de calidad, celeridad y eficiencia a los reclamos realizados por los niños, niñas y adolescentes atendidos, sus familiares o cuidadores de conformidad al del artículo 39 de la presente ley. Y el incumplimiento de la obligación de hacer cumplir dentro de plazo las medidas de protección decretadas por los tribunales de familia o las oficinas locales de la niñez. Se considerarán infracciones graves. A. La vulneración de la vida e integridad física y psíquica de los niños, niños, adolescentes, sujetos de atención del servicio, causada por acciones u omisiones del colaborador acreditado o sus dependientes, o la vulneración grave de cualquier derecho fundamental de aquellos niños, niñas o adolescentes atribuible a la responsabilidad del colaborador acreditado o sus dependientes constatado en una sentencia judicial.
B. El incumplimiento de las obligaciones del convenio vigente o prorrogado por resolución de urgencia que ponga en riesgo la continuidad del desarrollo de los proyectos ejecutados por el colaborador acreditado o el funcionamiento de una residencia en particular. C. La aplicación de sanciones reiteradas por resoluciones firmes que acrediten la configuración de las infracciones señaladas en las letras A, B, C, G o H del inciso anterior respecto del mismo proyecto. D. Impedir la supervisión y fiscalización a que se refiere el artículo 40. E. Adulterar cualquier documento exigido para obtener la acreditación o la información requerida por el artículo 15 de la Ley 20.032, que regula el régimen de aporte financiero del Estado a los colaboradores acreditados. F. La exigencia por parte del colaborador acreditado de cualquier contraprestación en dinero o especies para realizar las atenciones a que se refiere el artículo 12 de la Ley 20.032, que regula el régimen de aporte financiero del Estado a los colaboradores acreditados. G. La omisión reiterada en el pago de las remuneraciones, cotizaciones previsionales y de salud de su personal. H. Incumplir con lo dispuesto en el artículo 26 bis de la Ley 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados. I. La presentación de información o antecedentes falsos, adulterados o maliciosamente incompletos, incluyendo informes de diagnóstico o intervención o copiados de otros casos ante el servicio, los tribunales de justicia o las oficinas locales de la niñez, o a los padres o madres, familiares o cuidadores de los niños, niñas y adolescentes. J. El incumplimiento del deber de denunciar o el de solicitar medidas cautelares de protección en favor de los niños, niñas y adolescentes de conformidad a lo señalado en el artículo 14 de la Ley 20.032. K. La omisión de efectuar el registro dispuesto en el artículo 13 de la Ley 20.032 dentro del primer mes de ingreso del niño, niña o adolescente, o de actualizarlo mensualmente, así como cualquier entorpecimiento o retardo en el acceso a dicho registro y a la carpeta individual a las personas que tienen derecho a ello en conformidad a las leyes. L. Tener el colaborador acreditado como miembro de su directorio, representante legal, gerente o administrador, o tener contratados personal para la ejecución del proyecto a una persona que figure en el registro de personas con prohibición para trabajar con menores de edad o en el registro de condenados por actos de violencia intrafamiliar establecido en la Ley 20.066, o haya sido condenado por crimen o simple delito que por su naturaleza ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarle la atención directa de niños, niñas o adolescentes, o que habiendo contratado al personal sin los antecedentes anteriormente señalados, dicha condición se hubiere modificado durante la vigencia del proyecto sin que el colaborador acreditado adoptara la medida de separación de funciones. M. La imposición de sanciones distintas a las señaladas en esta ley, que consistan en medidas precautorias, embargos, ejecuciones o retiros que afecten los bienes necesarios para el adecuado desarrollo del proyecto. N. La suspensión de los servicios básicos para el buen funcionamiento de la residencia por causa imputable al colaborador acreditado o a sus dependientes. Las infracciones menos graves se sancionarán de la siguiente forma. 1. Amonestación escrita, en cuyo caso deberá señalarse el origen de la infracción y el plazo dentro del cual deberá ser subsanada. 2. Multa equivalente desde el 10 al 15% de los recursos que correspondan por concepto del aporte financiero promedio de los últimos 3 meses del proyecto, en virtud del cual se inició el procedimiento sancionatorio. En el evento de que la infracción corresponda a acciones del colaborador acreditado, la multa se calculará en base al promedio del total de aportes financieros que le correspondería percibir al colaborador en los últimos 3 meses. Las infracciones graves se sancionarán del siguiente modo. Multa equivalente desde el 20 al 30% de los recursos que correspondan por concepto del aporte financiero promedio de los últimos 3 meses del proyecto, en virtud del cual se inició el procedimiento sancionatorio. En el evento de que la infracción corresponda a acciones del colaborador acreditado, la multa se calculará en base al promedio del total de aportes financieros del Estado que le correspondería percibir al colaborador en los últimos 3 meses.
Segundo, la disposición mediante resolución fundada del director regional previa aprobación del Consejo de Expertos de la Administración Provisional del proyecto del colaborador acreditado. 3. Término anticipado y unilateral del respectivo convenio. La aplicación de esta sanción podrá dar lugar como consecuencia accesoria a la administración de cierre a la que se refiere el párrafo octavo del título tercero. Cuarto, inhabilitación temporal del colaborador acreditado hasta por 2 años para ejecutar el programa de protección especializada a nivel regional o para ejecutar la línea de acción a nivel nacional, en cuyo caso se requerirá de autorización previa expresa al director nacional. La imposición de esta sanción dará lugar al término anticipado y unilateral de los convenios o resolución de urgencia que correspondan. 5. Término de la acreditación del colaborador, en cuyo caso se requerirá de autorización previa expresa del director nacional. Para efectos de aplicar esta sanción se deberá tener en consideración lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 20.032, que regula el régimen de aporte financiero del Estado a los colaboradores acreditados. La imposición de esta sanción dará lugar al término anticipado y unilateral de los convenios que correspondan. En este caso, el colaborador sancionado no podrá iniciar un nuevo proceso de acreditación dentro del plazo de 2 años contado desde la fecha de la resolución que dicta la sanción. Cuando la infracción del inciso tercero, literal I, se refiera a los miembros del directorio, representante legal, gerentes o administradores de los colaboradores acreditados, siempre se aplicará la sanción señalada precedentemente. Para la determinación de la sanción en el caso de las infracciones graves, el servicio procurará que su aplicación resulte idónea para el cumplimiento de las líneas, para el cumplimiento de los fines de la protección especializada en niños, niñas y adolescentes, teniendo siempre en cuenta su interés superior. Sin embargo, tratándose de las letras A y C del inciso tercero, siempre serán aplicables las sanciones previstas en los ordinales 2, 4 y 5 del inciso anterior. Será considerada como infracciones gravísimas. A. La ocurrencia de los delitos señalados en el inciso tercero del artículo 35 de la presente ley, cuando sean perpetrados por los representantes legales de los colaboradores acreditados, sus directivos, administradores o personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión de estos, sus dependientes. Lo anterior, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento por parte del colaborador acreditado de los deberes de dirección y supervisión del modelo de prevención al que se hace referencia en el citado artículo. B. El incumplimiento del plan de trabajo de la Administración Provisional al que alude el artículo 50 de esta ley por razones imputables al colaborador acreditado o sus dependientes, de acuerdo con los indicadores o medios de verificación comprometidos en el mismo, cuando no fuere posible dar continuidad al convenio suscrito. Las infracciones gravísimas señaladas precedentemente se sancionarán de la siguiente forma. 1. Multa equivalente desde el 30 al 60% del total de los recursos que correspondan por concepto del aporte financiero promedio los últimos 3 meses. 2. El término de la acreditación del colaborador del modo fijado en el ordinal 5 del inciso 5 de este artículo. 3. El término anticipado y unilateral del respectivo convenio. La aplicación de esta sanción dará lugar a la administración de cierre conforme al artículo 46 de la presente ley. Para la determinación del monto específico de la multa, se considerará la capacidad económica del infractor. Para el caso de las infracciones gravísimas, la persona jurídica será solidariamente responsable de los daños o perjuicios por los delitos o cuasi delitos sus dependientes, sin perjuicio de las demás sanciones que le impongan las leyes. En ningún caso, el pago de las multas señaladas en este artículo podrá efectuarse con cargo al aporte financiero del Estado. Se entenderá que las infracciones señaladas en este artículo son reiteradas cuando en un periodo de 12 meses existan 2 o más infracciones sancionadas por resolución firme. Bueno, es un largo artículo, así que le doy la palabra y vamos revisando algunas áreas. Entiendo que hay acuerdo, pero de todas maneras ahí es tanto que debe ser una breve discusión. El Ejecutivo, hablamos la palabra. Antes de que hable el Ejecutivo.
Ya, entonces... Sí, perfecto. Senadora Carvajal y senador Walker. Gracias, Presidenta. Saludar a su secretaria, a sus asesores, pero tengo una consulta respecto al orden del proyecto. Yo no sé por qué esto no se puso en un gran capítulo de las sanciones. Está intercalada entre las indicaciones generales, entonces se me hace a mí enredoso entender como texto cómo se plantean, porque están en general, entonces no sé si en el orden viene así, va a quedar finalmente así, o si puede buscar alguna ubicación que nos permita no adentrarnos en todo para entender que allí están justamente las vulneraciones y las sanciones determinadas en distintos grados. Entonces me parece que legislativamente, y no sé, a lo mejor nuestra secretaria, abogada que tiene muchísima experiencia en esto, nos podrá mirar a lo mejor alguna fórmula, lo dejo como pendiente. Antes de darles menciona que está en el párrafo. ¿Puede? Párrafo séptimo de las sanciones y del procedimiento sancionatorio. Esto es la página 156 del comparado, senadora. Agradecido. Senador Walker. Gracias, colega. Presidenta, a mí el orden me parece bien porque las sanciones tienen que ser una consecuencia derivada de la supervisión y de la fiscalización. Lo que sí, y probablemente lo vamos a discutir más adelante, pero quiero hacer el punto, a mí me parece bien la gradualidad de las sanciones según la infracción, siguiendo el principio general del debido proceso administrativo. Y en virtud de lo mismo, creo que sería importante, probablemente viene más adelante, pero lo planteo desde ya, para efectos del debido proceso administrativo, cuáles son los mecanismos de impugnación y cuáles son los mecanismos de reclamación. Pero como tipología de las sanciones y su gradualidad y como consecuencia del proceso de fiscalización y supervisión, me parece que está bien descrito los distintos tipos de incumplimiento y sus sanciones, Presidenta. Gracias. Ahora sí tiene la palabra el Ejecutivo. Presidenta, respondiendo a la primera pregunta de la senadora Carvajal, nosotros no quisimos innovar respecto de la propuesta que ya está en la ley. En el fondo, el artículo 41 tiene una estructura similar. Obviamente que puede resultar enredoso, otras veces se optan por artículos separados, sin embargo nosotros no quisimos alterar la estructura que ya contiene la ley, porque como es un proyecto de ley que modifica y armoniza, creímos que podía entenderse que estábamos cambiando otros aspectos distintos de los que tenían sentido en armonizar un proyecto de ley. Sin embargo, evidentemente, si se estima lo contrario, obviamente no hay problema en dividir un artículo varias veces, pero eso, la razón por la cual está así es porque quisimos seguir la misma estructura que tenía la ley. Respecto de la preocupación del senador Walker, efectivamente, de hecho, el artículo 42, que es el siguiente que regula el procedimiento sancionatorio, luego el 43 las circunstancias agravantes, 44 las atenuantes y así. Entonces está regulado más adelante, pero efectivamente esa es una preocupación en general cuando se regula un procedimiento sancionatorio. Para explicar un poco el sentido de esta indicación, el objetivo del proyecto de ley original, es decir, el proyecto de ley original que modificaba separadamente este artículo, fue ordenar el procedimiento sancionatorio con el fin de entregar más certeza jurídica y elevar el estándar del debido proceso en relación con los organismos colaboradores. Y en ese sentido, el proyecto de ley, en su versión original, avanza incorporando un enfoque de derechos, de modo que el control no verse sobre el cumplimiento de los convenios solamente, sino que también sobre los objetivos de los convenios, que es la provisión de atención especializada para los niños, niñas y adolescentes, y para garantizar sus derechos, ¿no? Incorporando infracciones ligadas al no cumplimiento de los estándares de funcionamiento regulados por el servicio. Por otra parte, se ordenan las infracciones en este artículo y se categorizan, como señalaba el senador Walker, en función de la gravedad, de modo que exista claridad de parte del colaborador acreditado respecto de que la infracción y su actuar puede tener consecuencias graduadas según se establece en menos graves, graves, gravísimas, ¿no?
así como las omisiones que ellos mismos puedan cometer. En la ley vigente, las infracciones se encuentran de forma muy dispersa, tanto en la ley que crea el Servicio de Protección Especializada como en la ley de aporte financiero, y acá lo que se buscó fue ordenarlas y catalogarlas en función de su gravedad, de modo que todos tuvieran claro, los colaboradores acreditados, cuando están desarrollando programas, a qué pueden atenerse en caso de que incurran en alguna de estas infracciones. Por otra parte, se establece con claridad quiénes pueden incurrir en infracciones, dado que la ley actual no distingue entre lo que puede ser responsabilidad del colaborador acreditado o respecto de sus directores o de sus dependientes. Por otra parte, establecemos plazos dentro del procedimiento, dado que actualmente la ley no considera plazos en todas las etapas, lo que puede retardar el procedimiento en desmedro de las certezas jurídicas que requieren también los colaboradores acreditados respecto de las vulneraciones que puedan incurrir. Se regula el inicio de oficio en los casos en que la infracción sea evidente, completando así un vacío legal de la legislación actual que implica que muchas veces nosotros podemos tener conocimiento de una infracción, pero no podemos actuar de oficio, o no es claro que podamos actuar de oficio. Y manteniendo esos avances que propone el proyecto de ley original ingresado el 2022, en las indicaciones que presentamos, que buscan ordenar ahora también para efectos de la discusión en un solo artículo propuesto que lo reemplaza, explicitar que el control procede independiente de la calidad en que se esté ejecutando el proyecto, es decir, si se encuentra en convenio, en prórroga o con resolución de urgencia. En segundo lugar, se precisan infracciones como la obstaculización de las labores de supervisión y fiscalización que desarrolla el Servicio y la Subsecretaría de la Niñez, en sintonía con los cambios que ya realizábamos en el artículo 1 bis y 39 de este proyecto de ley. Se define claramente qué se entiende por conducta reiterada. Se precisa en caso de sanción de la pérdida de acreditación, esto no solo acarrea la pérdida, sino que tampoco van a poder obtener la acreditación por 2 años desde que son sancionados. Y un aspecto que es bien importante es que, tomando en consideración que los colaboradores acreditados pueden renunciar a percibir la subvención, se excluye, para formularlo de forma más ordenada, hoy día la multa está asociada al monto que perciben. Y lo que nosotros proponemos es que la multa no esté condicionada por el monto que perciben del Estado, dado que como pueden renunciar, pueden no haber percibido nada y aún así incurrió en infracciones graves, y por tanto se desliga lo percibido de la multa que puede recaer sobre ellos. Sí, solamente complementar que bastantes de las causales que están puestas acá responden a la experiencia que ha tenido el servicio desde el 21 en adelante. Todo lo que tiene que ver con los dependientes de los colaboradores, con eso tiene que ver con hallazgos, digámoslo así, de la comisión investigadora y de otros hallazgos en términos de la supervisión. Entonces, lo que hay aquí es una suerte también de actualización de situaciones que la ley originalmente no previó que podían pasar y que se han estado dando, y por lo tanto queda con dificultades para poder saber cuál es la sanción o cuál es el procedimiento que hay que hacer. Situaciones que no se previeron, que podían ocurrir, al inicio. Por ejemplo, la consideración exhaustiva de los registros de violencia intrafamiliar y otros registros, en el fondo estaban previstos para el colaborador, pero no necesariamente para todos aquellos que se relacionaban con el colaborador, etcétera. Entonces, solo decir que esta exhaustividad de causales también responde a haber tomado en consideración la experiencia hasta acá. Y en ese sentido pensamos que queda bastante exhaustiva respecto de lo que sabemos hasta ahora. Lo mismo el tema que señalaba Fernando acerca del tipo de proyecto. Al incorporar proyectos vigentes, proyectos que están en prórroga, proyectos que están con resolución de urgencia, que son los distintos tipos, los distintos estatus en los que están los proyectos, eso también abre el panorama de todos aquellos que pueden ser supervisados, supervigilados, fiscalizados y sancionados. No hay que olvidarse, como señaló el director del servicio cuando estuvo por estos lados, que la mayor parte de los proyectos hoy día, y eso es lo que se está trabajando para que se disminuya, son proyectos que están contratados por resolución de urgencia, no necesariamente
por todas las licitaciones que están en el camino, porque si una licitación se declara desierta o pasa cualquier cosa, hay que trabajar con resolución de urgencia. Entonces, si no lo incluíamos acá, quedaban fuera de la fiscalización y de la supervisión un conjunto más o menos importante de proyectos. La senadora Carvajal tiene una consulta. Gracias, Presidenta. Yo, tal vez no básicamente respecto al tenor y al contenido total del proyecto, pero efectivamente cuando tenemos un proyecto que pretende, ¿cierto?, consolidar una serie de normativas bien dispersas, bien, diría yo, promovidas en oportunidades diferentes, el desafío es bien grande. Entonces yo puedo comprender que queramos, ¿cierto?, integrar en un solo texto todo aquello y tratar de abarcar lo más posible. Lo entiendo, pero resulta a veces, y vuelvo a insistir con la palabra, un poco engorroso ponerse en todos los lugares en un solo texto y en tanto eso se proyecta, es difícil a veces de asimilar. Entonces mi tema y mi propuesta es tal vez tener la posibilidad, y lo digo de manera particular, como senadora integrante de esta comisión, y ahí voy a la solicitud, tener a lo mejor un mapeo respecto a la geografía general del proyecto y cómo cada uno de los elementos se integran en la consolidación de las indicaciones y del articulado. Porque resulta denso, de verdad, cuando uno asimila cuestiones, faltas, sanciones, resoluciones, respecto a cosas que son a veces muy diferentes. Una cuestión puede ser bien administrativa y otra puede ser hacia el contenido mismo y lo que proyectamos, porque obviamente son 4 o 3 normas que están ahí delegadas. Entonces, me gustaría y solicito a la subsecretaría y a los asesores poder tener a lo mejor un mapeo de la geografía que tiene el proyecto, bien sintética, para entender el capitulado y qué es lo que va confluyendo en ese capítulo y en esa indicación. Lo digo, y aquí cierro, porque es más fácil, sobre todo para los que están siguiendo y a los que van a tener que interpretar esto, tener esa claridad y saber a qué apunta y no volver a retroceder, no a tener que explicar cada una de esas cosas. Les pido eso y ojalá nos pudieran, lo personal yo se lo solicito. Gracias. Puede ser un trabajo que se hace casi como de la Secretaría Ejecutiva de Comité Editor al final y podamos revisar todo y si hay algo que mejora la comprensión del proyecto y la lectura, por supuesto que ahora a mí me parece, en general, hay prácticamente todas las situaciones posibles que yo no me cabe duda que esta sistematización es lo que ha ocurrido en la práctica, que de alguna manera aquí se trató de hacer una diferenciación de graves, menos graves y gravísimas. No tengo observación y además viene a continuación de lo que es la supervisión, que ya quedamos el otro día que era al menos 2 veces al año, ¿cierto? Así que, senador Osandón, ¿usted quería decir algo? Sí, o sea, porque en el fondo esto es lo que realmente pasa, es bien terrible, porque hasta los cortes de luz y agua, que no debieran ocurrir, pero ocurren. Y sí, yo también. Y lo otro es que preguntaba yo por el tema reiterativo, pero aparece ahí la reiteración. Así que no tengo observaciones. Así que, si le parece, podemos pasar a votación. Presidenta, sí. No hay problema en comprometer esto. Yo le agradezco, senadora, porque además esto va a ayudar bastante al siguiente trámite, ¿cierto? Donde eventualmente uno presenta eso primero y después la conversación es más fácil. Así que lo hacemos de todas maneras, no hay problema. Gracias. ¿Procedemos a votar? ¿Cuál es la sugerencia de la Secretaría? ¿Votar todo? Sí. Sería votarlo en conjunto, pero con modificaciones, porque hay algunos términos que están repetidos, eso pues lo arreglamos nosotros. Sí. Sí. Entonces eso hay que arreglarlo. En votación, la indicación 87, unánime con modificaciones. Unánime con modificaciones que va a quedar a cargo de la Secretaría, estas palabras que se repiten. Luego pasamos a la indicación 88, página 167, ordinal cuarto, de los honorables senadores señora Aravena y señor Osandón, para reemplazar el ordinal cuarto por el siguiente. Reemplázase el literal B del inciso segundo por el siguiente. B. El incumplimiento de los deberes de actuación y ejecución de los programas de las líneas de acción
señalados en los incisos tercero y quinto del artículo 18, en el artículo 20 y 21, todos de esta ley. Ejecutivo, le damos la palabra. Senadora, quisiera señalar que las indicaciones 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94, 95 y 96 son todas recaen sobre el texto Que ya aprobamos, proyecto me original que ya imaginé. aprobamos. No obstante, si quiere puedo explicar las diferencias que podemos tener respecto de ellas o los matices y las cosas que se ven observadas. Le pregunto, si le parece... No, estas indicaciones, la mayoría recaen y fueron recogidas, que es lo que conversábamos recién los dos, en el articulado que ya aprobamos. Por lo tanto, estas hay que retirarlas, claro, pero pregunta al Ejecutivo si queremos saber cuáles eran las diferencias. Yo creo que no está de más escuchar, para que quede la historia de la ley. Si bien efectivamente hubo acuerdo en que quedara la forma en que ya revisamos recientemente, respecto de la indicación 88, acá el Ejecutivo tenía ciertas diferencias con la indicación, dado que se proponía eliminar conductas que constituyen infracción sobre las que dicen relación con la calidad de la atención, sobre bajar el mínimo de la multa y sobre el monto sobre el cual se recaía el cálculo de esa multa, que era respecto de los montos percibidos. No obstante, otros aspectos de estas indicaciones creemos que se recogen en el texto propuesto, en particular el rol que le corresponde a los colaboradores habilitados en relación con la subsecretaría y el servicio. Luego, en la indicación 88 se proponían eliminar dos incumplimientos y nosotros, recogiendo el desperfecto que existía en esos incumplimientos de las letras G y H, el Ejecutivo modifica parcialmente la redacción de esos literales para efectos de que se entienda de que no hay reiteración ni existan problemas respecto de su redacción, sin perjuicio de que pueden existir cierta diferencia respecto de la infracción en la calidad de la atención como una infracción que tiene consecuencias para que el control no sea solo burocrático y del convenio. En la indicación 90, la preocupación responde a un principio de contradictoriedad, que es un poco lo que señalaba el senador Walker al comienzo, que creemos está incomprendido tanto en este artículo como en los artículos siguientes que regulan el procedimiento sancionador. Por tanto, esa reiteración, si bien no está de más, creemos que está absorbida en la propuesta del Ejecutivo en su conjunto. Respecto de la indicación 91, también nosotros como Ejecutivo, reconociendo los problemas que existía en el incumplimiento propuesto en la letra B, efectivamente modificamos el literal para efectos de que no exista el problema asociado a las obligaciones que emanan del convenio y el control que se ejerce sobre ellos. Sin embargo, ahí hay una diferencia respecto de la función de control, pero que tiene relación con los cambios anteriores que hicimos en el proyecto de ley de las nuevas atribuciones que le damos a la subsecretaría y al servicio. En relación con la indicación 92, que también busca modificar el numeral C de las sanciones graves, se hace presente que la indicación del Ejecutivo traslada la definición que se reiteraba originalmente en esta literal, de modo que no se tenga que repetir en todos los literales en adelante, y por tanto mantenemos alusiones más que definiciones repetidas, alusiones a la misma definición. Respecto a la 93, que busca eliminar dentro de la infracción en la omisión de registro, ahí tenemos diferencias porque creemos que es importante que se mantenga la obligación de elaborar registro y que eso tenga aparejado sanciones, sin perjuicio de que haya acuerdo en ambas partes de que exista un derecho a recibir una atención de calidad, y por tanto creemos que eso apunta en esa misma dirección. La indicación 94 dice relación con algo que ya comentaba anteriormente respecto al monto y a la forma de cálculo de las multas, y creemos que es preferible la propuesta que hacemos nosotros, en particular por la precisión de la posibilidad que nosotros incorporamos, que es que cuando el colaborador deja de percibir recursos, igual podemos multarlos cuando comete infracciones. Respecto de la indicación 95, el mismo comentario anterior, que dice relación con la forma de calcular la multa, y la indicación 96, incorporamos también, a propósito de lo mismo, respecto a la forma de calcular las multas,
la necesidad de regular la forma que propone el Ejecutivo, dado que creemos que es más clara. Eso, Presidenta. Entendiendo que todo está acordado y que en el fondo esta fórmula un poco más talibana me parece bien, finalmente está bien. O sea, todo lo que sea infracciones que afecten a los niños, me parece que es bueno subirla. Así que no tengo observaciones. Y se tomaron en cuenta algunos otros aspectos que nosotros habíamos propuesto. ¿Las retiramos mejor? ¿Qué le parece? Perfecto. Página 171 del comparado, indicación 97, número 21. Indicación número 97, Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar el numeral 21 por el siguiente. Reemplázase el artículo 42 por el siguiente. Del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio podrá iniciarse por el resultado negativo de una fiscalización realizada por el servicio o de oficio por el director regional competente cuando tome conocimiento por cualquier medio de una posible infracción. La apertura del procedimiento sancionatorio deberá ordenarse mediante resolución fundada y dentro de 5º día hábil contado desde que el director regional fue informado del resultado de la fiscalización o desde que tomó conocimiento de los hechos. En caso de que el procedimiento se inicie por una infracción que pueda poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes, el director regional, previa autorización del director nacional, podrá reasignar las atenciones que sean necesarias como medida cautelar. La resolución que instruya el procedimiento sancionatorio deberá designar a un funcionario del servicio para que efectúe su tramitación. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la apertura del procedimiento, deberá encargarse la notificación de dicha resolución al representante legal al domicilio del colaborador acreditado, de conformidad con lo establecido en la Ley 19.880. El funcionario designado deberá investigar los hechos, ponderar las pruebas, formular los cargos y disponer toda otra diligencia que dé curso al procedimiento. La investigación tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles contado desde que el funcionario a cargo de la tramitación del procedimiento asuma sus funciones. En casos calificados y por resolución fundada del director regional competente, se podrá prorrogar el plazo de la investigación hasta completar 30 días hábiles. Finalizada la investigación, el funcionario designado tendrá un plazo de 10 días para realizar la formulación de los cargos o proponer de forma fundada al director regional el archivo de la causa en su caso. Formulados los cargos, el colaborador acreditado, objeto del procedimiento, tendrá el plazo de 10 días hábiles contado desde la fecha de la notificación para presentar descargos y los medios de prueba que estime pertinentes. Presentados los descargos o transcurrido el plazo para tal efecto, sin que se haya presentado, el funcionario encargado elaborará un informe y propondrá al director regional respectivo la aplicación de una o más sanciones o el sobreseguimiento según corresponda. Corresponderá al director regional, de acuerdo al mérito de los antecedentes y por resolución fundada, sobreseer o aplicar las sanciones establecidas en el artículo 41. La prueba que se rinda se apreciará de acuerdo a las reglas de la sana crítica. En caso de aplicar una sanción, esta deberá ser siempre proporcional a la infracción decretada, considerando las eventuales sanciones de que se dé cuenta el registro de colaboradores acreditados. Las resoluciones firmes que apliquen sanciones a colaboradores acreditados deberán notificarse por carta certificada al colaborador acreditado afectado y publicarse en el sitio electrónico mediante el cual el servicio dé cumplimiento a las obligaciones de transparencia activa de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública y en el registro de colaboradores acreditados del artículo 27. Las multas que se impongan y no sean pagadas en el plazo señalado devengarán los intereses legales que correspondan de acuerdo al artículo 53 del Código Tributario. En todo lo no regulado por este artículo serán aplicables las disposiciones supletorias de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado en conformidad al artículo 1 de la Ley 19.880.
tener multas simultáneas por diferentes, digamos, infracciones que hicieran que el monto de la deuda sea bastante considerable. Eso podría ocurrir perfectamente porque la supervisión, me imagino que la pauta va a incorporar muchos aspectos y pudieran estar incumpliendo 2 o 3, por ejemplo. Esa es mi consulta. Senadora, la unidad de supervisión no es el colaborador, sino que el proyecto. Y por lo tanto, un colaborador teniendo distintos proyectos puede estar en distintas situaciones simultáneamente, ya sea dentro de la misma región o entre regiones. Hay colaboradores que tienen proyectos en distintas regiones de diferentes líneas. Por eso, sistemáticamente se menciona el proyecto como aquello que se supervisa y se fiscaliza. Correcto. Bueno, Presidenta, la propuesta que hacemos nosotros de reemplazo del 42 mantiene el espíritu de la propuesta original del proyecto de ley y busca mejorarlo, el procedimiento sancionatorio, en el siguiente sentido. En primer lugar, buscamos establecer la facultad del servicio de iniciar de oficio el procedimiento administrativo sancionador. ¿Esto qué quiere decir? Sin necesidad de realizar la etapa previa de fiscalización en aquellos casos en que tomemos conocimiento directo de una situación de alta connotación pública, que esto ha pasado en varias ocasiones a propósito del servicio, para evitar dilatar los procedimientos sancionatorios cuando sea muy claro y evidente la infracción y que eso no implica entonces como iniciar un procedimiento primero de fiscalización y después de sanción. Sí, que sería bueno que ejemplificara en qué momentos, digamos, pudiera hacerse eso, digamos, porque se sube una noticia en la prensa. No, porque les llega una notificación, un reclamo, no sé. Lo que ocurre en esos casos es que llega o una denuncia anónima, por ejemplo, que implica hacer una verificación en terreno, etcétera, que no necesariamente es el proceso completo de fiscalización. O sea, nosotros, por ejemplo, como subsecretaría recibimos denuncias o recibimos situaciones incluso que aparecen como primera noticia en la prensa y vamos a verificar si eso, qué sé yo, la muerte de un niño, la participación de un niño en algo, y eso, claro, entonces hay una verificación y va a terreno, se hace esta verificación así, pero no tenemos que esperar, sobre todo cuando son este tipo de acciones, no tenemos que esperar de abrir el proceso de fiscalización, que eso toma un tiempo, digamos, de administración. Entonces, las fiscalizaciones por situaciones de alta connotación pública o que son denuncias, uno analiza la situación y puede inmediatamente iniciar el proceso. Esa es la idea de lo que está acá. Y eso habitualmente uno lo piensa en las residencias, ¿cierto? Que es lo que más sale. Pero hay muchos procesos de programas ambulatorios que requieren de un procedimiento rápido de ir a verificar qué es lo que pasa. No solamente las residencias, que es lo que más conocemos, ¿cierto? Hay niños que están, no sé, mucho rato que no aparecen, o hay niños con intento de suicidio, etcétera, en programas ambulatorios. Entonces ahí se puede recibir o una, digamos, información del hospital, y hay que salir rápidamente y no esperar a ver qué pasa. Esa es un poco la idea de poder iniciar por oficio rápidamente el proceso. Sí, adelante. Presidenta, Fernando. una segunda innovación que para nosotros es relevante dice relación con establecer un plazo de 5 días desde que se informó el resultado de la fiscalización o desde que se tomó conocimiento de los hechos para que el director regional inicie el procedimiento administrativo sancionador. Hoy día no existe el plazo y depende de la discrecionalidad de cada director para iniciar el procedimiento sancionador, lo cual a nosotros nos parece que no es positivo. En tercer lugar, establecemos un procedimiento con una notificación, con carta certificada al colaborador acreditado, las funciones de fiscalización, los plazos de duración de la investigación, todo lo cual estaba tratado de forma conjunta en un mismo inciso, ahora de forma separada en 3 incisos para poder profundizar un poco más y ser un poco más claro, pensando precisamente en el debido proceso y regular adecuadamente la regulación. Luego, establecemos expresamente la regulación supletoria de la ley 19.880, que crea, efectivamente, el procedimiento administrativo, y ahí se aplicarían todas las normas a propósito de las impugnaciones, ante quién se tienen reposición, exactamente. Y se aplica en el fondo
todo ese procedimiento en todo lo que no está regulado acá. Y por otra parte, un aspecto que es bien sensible en este tipo de procedimientos dice relación con la situación de los niños, niñas y adolescentes y qué ocurre con ellos. Y en ese sentido acá nosotros establecemos como posibilidad de dictar una medida cautelar en este procedimiento la reasignación de atenciones en aquellos casos en que la infracción pueda poner en riesgo a los niños, niñas y adolescentes y sus derechos, cuestión que antes no estaba contemplada. Y final... Solo, Presidenta, complementar acá, es bien importante esto porque en el periodo, sea corto, sea mediano, al haber una denuncia y un problema con un colaborador y la ejecución de su proyecto, hay momentos en que los niños quedan desprotegidos. O sea, por alguna cosa se retira el personal y entonces queda solamente alguien a cargo. Entonces, esto nos permite de forma, no solo como procedimiento programático, sino que el que esté acá nos ayuda a que no haya ningún momento en que los niños estén fuera de atención, digamos, de resguardo. Entonces, esto es bien importante porque hoy día eso a veces depende del criterio del director regional, que dice, ok, voy a poner, ¿cierto?, incluso un funcionario de la dirección regional a hacerse cargo de la situación. Esto le da bastante más firmeza a eso y no nos quedan niños volando, digamos, que ocurre con alguna frecuencia. Tengo una consulta porque está muy normado el procedimiento y me alegra mucho que tengas plazo, eso es obvio. Pero ¿y qué pasa si la persona, que el director regional no cumple el plazo? ¿Ustedes tienen algún reglamento interno? El servicio tiene reglamentación interna respecto de estos procedimientos. En este momento, como algunas de estas cosas no están en el procedimiento interno, una vez aprobado, esto tendría que, digamos, asimilarse completamente en términos de plazo. Ahora, las sanciones que hay hoy día vigentes son sanciones que van desde el sumario administrativo hasta, dependiendo de la gravedad de la situación, la pérdida de confianza en el director regional y se le pide su cargo, etcétera. Pero sí, esto es muy frecuente, o sea, eso es lo que quiero decir yo, que es parte del giro del trabajo en el servicio, que ocurran estas situaciones, que de repente pasa algo en un lugar y no podemos esperar a que se haga el proceso completo para poder iniciar el proceso completo de fiscalización para tomar algunas medidas de corto plazo. A mí me parece muy bien que esto sea expedito por la gravedad digamos, de las consecuencias que idealmente se advierta antes de una tragedia, por ejemplo. Pero solamente eso, o sea, en el fondo van a tener que modificar, si esto es para la historia de la ley, lo estoy preguntando, van a tener que modificar ustedes esto una vez terminado el proceso, digamos, de promulgación de la ley, para efectos que también converse, digamos, internamente la institución con todas estas exigencias que son nuevas. Eso solamente. Correcto, va a haber necesidad de revisar exactamente lo que está en cada uno de los casos. Aquí incluso hay sanciones y hay elementos que se ponen que hoy día no están para otros ejecutores, etcétera. Entonces, para otros tipos de proyectos. Entonces va a haber que hacer un ajuste bien profundo, diría yo, en algunos casos en términos de procedimiento y también en términos de la organización interna. A ver, cuando uno pone esta cantidad de causales, etcétera, con toda la variabilidad que tiene, también es necesario reorganizar el funcionamiento del proceso programático y de la organización. No es simplemente cambiar un texto por el otro. Aquí implica, ¿verdad?, hacer unos cambios importantes en el modo de funcionamiento. Por ejemplo, estas modificaciones, estas y otras, le dan explícitamente unas funciones y una urgencia al director regional que hoy día no tiene. Solamente para cerrar, muchas veces terminan siendo noticias cosas muy graves que ocurren con la infancia en todo Chile, niños vulnerados que acceden a estos sistemas. Por eso lo consulto, porque de alguna manera yo creo representar a muchas familias que escuchan todas estas noticias, que estamos mejorando los proyectos, pero finalmente lo que se quiere es que esto tenga, digamos, una sanción que impida que se tome a la ligera situaciones que pudieron haberse tomado, digamos, con mucha más fuerza y haberse anticipado a situaciones más graves. Y esa es la consulta. Y claramente cuando uno habla de sumario administrativo,
y perdón que sea tan directa, pero muchas veces desde la ciudadanía uno dice, o sea, no tiene mucha efectividad el sumario administrativo, lamentablemente en Chile, y termina siendo más bien una práctica para cumplir, lamentablemente. Muchas gracias. Seguimos entonces, o aquí tenemos que votar. Perdón. En votación la indicación número 97. Senador Walker. Senador Osandón. Senadora Carvajal. Presidenta. A favor. Se aprobaba 4-0 sin modificaciones. Luego pasamos a la indicación número 98. Estamos en la página 174 del comparado, ordinal nuevo. Esta indicación es de los honorables senadores señora Aravena y señor Osandón para agregar el siguiente ordinal nuevo. En el nuevo inciso octavo, actual inciso quinto, luego del punto aparte, agregar la siguiente oración. Dichas sanciones tendrán un plazo de prescripción de 1 año luego de su aplicación, esto siempre y cuando el colaborador acreditado no haya sido nuevamente sancionado por la misma falta y en el mismo proyecto donde ésta se originó. ¿El Ejecutivo? Presidenta, nosotros respecto de esta creemos que es preferible mantener la regla general que aplica al procedimiento administrativo, dado que la prescripción de sanciones nos parece complejo porque puede incentivar que las partes quieran no pagar en 1 año para efectos de... Totalmente de acuerdo, así que la retiramos, estamos de acuerdo. Del comparado, la indicación 99 de los honorables senadores señora Aravena y señor Osandón para reemplazar el inciso final del artículo 43 propuesto por el siguiente. El director regional podrá considerar como atenuante el hecho de que al colaborador acreditado no le haya sido impuesta una de las sanciones previstas en esta ley durante los últimos 2 años. ¿El Ejecutivo? Sobre este punto lo discutimos y nosotros estimamos que en la propuesta de agravantes se considera el hecho de que el colaborador acreditado haya tenido sanciones previstas durante los últimos 2 años, por tanto, como contracara, se entiende que si no lo ha tenido, sería una pena, entonces creemos que no tiene sentido. Considerar, ustedes lo dijeron además anteriormente, entonces retiremos. Luego, en la misma página 176 del comparado, número 23, indicación 100 de los honorables senadores señora Aravena y señor Osandón para reemplazar el numeral 23 por el siguiente. 23. Reemplácese el artículo 44 por el siguiente. Artículo 44. Deber de denuncia y facultad de hacerse parte o querellarse. Si durante la tramitación del procedimiento sancionatorio regulado en el presente párrafo, el servicio tomare conocimiento de vulneraciones graves a la vida e integridad física o psíquica de los niños, niñas y adolescentes sujetos de su atención, deberá denunciar tales hechos al Ministerio Público o al tribunal competente y podrá hacerse parte o querellarse cuando corresponda. Sí, por favor. Respecto a estas no observamos diferencias sustanciales respecto de lo propuesto en general y por tanto estamos de acuerdo y si se aprueba o se retira no hay tanta diferencia en nuestra opinión, entonces no habría problemas con que se aprobara o se retirará. Es el mismo texto Presidenta, sí, entiendo que es el mismo texto. Me quedo dando vuelta, me parece muy bien la propuesta y qué bueno que ya está incorporada. No sé si debiéramos agregar dentro de la hipótesis de integridad física o psíquica de los niños, niñas y adolescentes sujetos de su atención también la indemnidad sexual. Que podamos... Sí, o sea, no sé si integridad física o psíquica de los niños o indemnidad sexual, poder incorporarla expresamente, no sé cuál es la opinión del Ejecutivo y de los autores de la indicación. Senadora Carvajal. Un poco para efecto de claridad, o sea, ¿qué diferencia podría haber integridad sexual con integridad física sumada a la psíquica, digamos? Puede ser una objetiva y otra psicológica. Entonces, no sé si
esa desagregación a qué se debería, digamos. Me interesaría para efecto de interpretación luego, digamos. Tal vez mi pregunta va al colega. Estoy pensando, Sí, por ejemplo, presidenta, en delitos informáticos que tienen que ver con la indemnidad sexual de los niños, niñas o adolescentes, por ejemplo. Exacto, situaciones de bullying, situaciones de subir fotos a redes sociales. No sé, quizá el concepto es más amplio que integridad física o psíquica, ¿no? La verdad es que a mí no me complica, me parece que complementa y además es un área que convengamos todos, a todos nos preocupa esto. O sea, esto es uno de los delitos lamentablemente con mayor frecuencia cometidos por niños vulnerables que hoy día están en situación compleja de su familia. Entonces, yo no entiendo el punto, yo entendí el punto, ¿no? Sí. No sé, senadora, si con eso usted le... O, bueno, vamos a proceder. ¿Qué piensa el Ejecutivo? No, nosotros no tenemos problema. Yo creo que lo que abunda en No daña. especificidad es mejor, ¿no? Sí. Respecto de esto. Ahora, claro, uno podría interpretar que ese tipo de están incorporados, pero tal vez es mejor ser explícito. No, desde el Ejecutivo no tenemos problema en agregar eso, Presidenta. Ahora Carvajal. Sí, si uno lo mira a lo mejor desde el punto de vista de la intimidad más que la sexualidad, porque yo no sé sinceramente cuál es la integridad sexual de una persona. O sea, como que me complica en el sentido de que seamos tan determinados en un elemento que después nos puede incluso quedar corto. O sea, yo creo tal vez que la integridad de una persona se enmarca todos aquellos elementos. Entonces, estaba mirando la indicación donde dice vida, integridad física o psíquica. No sé cómo explicarlo, pero de cierta manera una integridad es completa, por así decirlo, que conlleve el derecho a, por ejemplo, la intimidad o a lo que se exponga, que tiene que ver con algo más que lo sexual, digamos. Por ejemplo, se me ocurre en este minuto, o sea, que alguien exhiba cuestiones que están dentro del ámbito privado, más allá de que sea sexual, digamos. Una carta, no sé, una nota a algún familiar, a alguien cercano. Creo que, no sé si me explico, pero algo que resguarde su integridad como tal, más allá de lo puramente sexual o exhibido en un... Gracias. O sea, me parece bien el concepto, el punto es cómo se expresa, ¿verdad? No sé si tal vez usar la palabra indemnidad, en fin, no sé, alguna palabra que... O sea, me parece que aquí está claro, o sea, pero se presta para interpretaciones, o sea, podrían quedar fuera estas cosas que decía, estos ejemplos que decía muy bien la senadora Carvajal respecto de exhibir asuntos de la vida privada de los niños, ¿verdad? Como cartas, como, en fin, no solamente el tema sexual. Entonces, no sé, o sea, estoy de acuerdo. El punto es cómo buscamos un fraseo que no limite, sino que más bien lo amplíe. Sí, yo incluiría expresamente el concepto de indemnidad sexual, en mi opinión. Es una situación bien compleja porque de alguna manera aquí dice, si quizás leyéramos todo el artículo, como si le parece, subsecretario Fernando, sí, cómo quedaría y quizás ahí podemos... Sí. Artículo 44. Deber de denuncia y facultad de hacerse parte o querellarse. Si durante la tramitación del procedimiento sancionatorio regulado en el presente párrafo
el servicio tomare conocimiento de vulneraciones graves a la vida e integridad física o psíquica de los niños, niñas y adolescentes, o de su indemnidad sexual. Eso sería como el lugar donde se me ocurre que podría ir. Sujetos de su atención, deberá denunciar tales hechos al Ministerio Público o al tribunal competente y podrá hacerse parte o querellarse cuando corresponda. Ya, última palabra, ya sometemos a votación nomás si no hay, digamos, dificultad por parte del Ejecutivo. No, Senadora Carvajal. no, yo tal vez coincidir en que una de las vulneraciones tiene que ver con una exposición, por ejemplo, en su vida sexual o en sus particularidades más íntimas, pero me quedo corto y yo a lo mejor propondría, mirando solo el texto, conocimiento de vulneraciones a la vida íntima, sexual, física o psíquica, a la que debe estar los niños o los adolescentes sujetos, una cosa así, como exactamente, agregar lo sexual dentro de otros elementos. Claro, o su vida íntima, sexual, o como ejemplificarlo de tal manera que no nos quedemos cortos con solo lo sexual. Digamos. O sea, el derecho a la intimidad hoy día me parece que es un tema del cual hay que hacerse cargo, y sobre todo los niños. Tengo una propuesta. Salió humo blanco. Deber de denuncia y facultad de hacerse parte o querellarse. Si durante la tramitación del procedimiento sancionatorio regulado en el presente párrafo, el servicio tomare conocimiento de vulneraciones graves a la vida e integridad física o psíquica de los niños, niñas y adolescentes, o a su intimidad o indemnidad sexual, y así se incorpora intimidad como algo distinto de indemnidad sexual, sujetos de su atención, deberá denunciar tal hecho al Ministerio Público Sí, porque, y o al Tribunal competente porque han habido casos en Chile muy, muy terribles de situaciones, digamos, que han terminado con muerte de niños, incluso que se ha expuesto, digamos, situaciones que no... Sí, e incluso en niños que han llegado... O sea, sí, de todas maneras, me parece bien los aportes de los senadores y si estamos todos de acuerdo, podríamos aprobar con modificaciones. ¿Están todos de acuerdo? Súper. Artículos, si les parece. Está muy resfriado. Ah, no, pero si hoy día terminamos a las 2, estoy adelantándome. Está súper resfriado el senador, para que vean que nos quiere aquí a esta comisión, porque vino igual. Adelante. Pasamos a la página 181 del comparado, ordinal nuevo. Ordinal nuevo, indicación número 101, Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar a continuación del ordinal II del numeral 25 el siguiente nuevo. ¿Cuál número es ese, Pali? Estamos en la página 181. Página 181 el comparado. La indicación 101 del Presidente. Es que es este. Ya. La indicación dice lo siguiente: reemplázase en el inciso tercero, que ha pasado a ser segundo, la frase cuidado alternativo de acogimiento residencial por la palabra proyecto. Pero, si adelante. bien anteriormente lo habíamos cambiado, esto tiene un efecto práctico bien importante. Actualmente la administración de cierre está solo contemplada para el acogimiento residencial y la administración provisional solo respecto a las residencias. La administración de cierre para todos los proyectos y la administración provisoria solo para las residencias. Lo que buscamos acá es ampliar la administración provisional para todos los proyectos, dado que es la antesala de la administración de cierre y por tanto para nosotros nos interesa evitar los cierres y habilitarlos solo para la residencia de la provisional. Creíamos que era problemático. En ese sentido creemos que las sanciones muchas veces no permiten mejorar la situación directamente y requerimos por tanto también propiciar mejoras a los colaboradores acreditados y creemos que la institución de administración provisional puede aplicar también para todos los proyectos y no solo para la residencia. Y ese es el sentido de este cambio que si bien parece menor, tiene importantes consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Pero para atrás o esto? Ya, entonces sometemos a votación este y después le damos la palabra a la En senadora. votación la indicación 101 del Ejecutivo. ¿De acuerdo? Ya. Sí, por Unánime, unanimidad. 4-0, sin modificación. Senadora Carvajal.
Sí, perdón mi reflexión que la voy a hacer en voz alta. Yo sé que toda esta legislación está normada para lugares de residencia respecto de los cuales los organismos directamente obligados, que son los del Estado, tienen competencia. Pero estoy pensando que bien sería que cualquier niño, incluso no estando en estas condiciones, pudiera también ser de cierta manera protegido por la institución ante un hecho, por ejemplo, de una indemnidad sexual o cualquiera en las redes o en cualquier parte. Entonces, no estando en el servicio. Esa capacidad de amplitud que uno esperaría de un órgano estatal, creo que en algún minuto pudiéramos tal vez contemplarlo. Yo sé que la tutoría, el resguardo de los niños en general está súper regulado por los padres, sus tutores, incluso sin declaratoria. Pero hoy día las condiciones que hay, efectivamente uno tiene que esperar que haya una ley y que haya una autorización, a lo mejor incluso preautorización para que la Subsecretaría de la Niñez pudiera tomar parte. Lo dejo planteado porque me parece que sería un propósito importantísimo, claro, porque uno tendría que ir al tribunal, pero un niño que se siente vulnerado incluso en el seno de la familia, sin estar bajo la protección del Estado directamente, pudiera haber alguna posibilidad de denuncia, que dado antecedentes se pudieran querellar, etcétera, pero que nazca de la voluntad de los niños y niñas como un organismo protector. Gracias, senadora. El deber de denuncia en realidad está súper resguardado. El problema que tenemos con el deber de denuncia es que no se usa o se usa muy poco. Tenemos problemas, por ejemplo, nosotros decimos, se restan muchas veces del deber de denuncia, particularmente el sistema de salud y el sistema de educación, es donde más vemos restarse del deber de denuncia, porque de verdad hay temor que pase algo, etcétera, etcétera. Sí, habría que ver cómo se... O sea, están las herramientas. El punto es cómo se hace para que esas herramientas efectivamente se Yo sugeriría utilicen. que demos una vuelta, Ok. porque no estamos Sí, cerrando. está bien. Porque uno debiera tener un flujo, como digamos, un sistema para que cualquier ciudadano en Chile pudiera saber dónde tiene que acudir, porque aquí estamos. Hay tribunales, están las oficinas locales, ¿cierto? Hoy día en cada comuna, está la subsecretaría, está la Defensoría de la Niñez. Defensoría. Entonces uno diría, bueno, pero ¿dónde acudo frente a situaciones como esta? De vulneración, digamos. Entonces, eso lo dejo no ahora, Sí, pero sí, tiene sí. razón, porque efectivamente, claro, sabemos que el funcionario público tiene el deber de denuncia, ¿cierto?, cuando entra una urgencia a un niño que hay dudas de haber sido permanentemente golpeado y que esto no fue un golpe, no fue una caída excepcional, o situaciones en las cuales al revisarlo se encuentra en un control de niño sano la enfermera con un niño que tiene alguna situación que no está muy clara, etcétera, 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 o incluso situaciones en donde no hay una explicación para una desnutrición infantil grave y descuido del niño frente a, por ejemplo, la situación de vacuna. Yo ahí tengo un tema que algún día lo vamos a conversar, que es la cantidad de niños que hoy día, por ciertas tendencias, no se vacunan, no solo se exponen a morir, sino que también exponen al resto A de los los demás. niños. Ese es un tema que tampoco está muy claro, pero lo dejamos para revisar este tema y seguimos avanzando en la próxima. Presidenta, estamos en la página 184 del comparado. Ahora pasamos al artículo 3º del proyecto de ley, que se refiere a la ley 20.032, que regula el régimen de aporte financiero del Estado a los colaboradores acreditados. El artículo 3º del proyecto, número 1, ordinal nuevo, indicación 102 de Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar un nuevo ordinal 1, pasando el actual 1 a ser 2 y así sucesivamente. 1. Reemplázase en el numeral 1 del inciso primero la expresión las personas menores de 18 años por la siguiente expresión: los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Al Ejecutivo, por favor. Presidenta, esta es un cambio de nomenclatura en el marco de la ley de garantía, dado que había que actualizar esta normativa que hablamos de niños, niñas Ya, y no de menores. Sí, todo tiene que conversar aquí. No es más que eso, así que si les parece, votación
económica aprobada. Otro costero sin modificaciones. Ya. Luego pasamos a la página 185 del comparado, ordinal 1, indicación 103 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar el ordinal 1 por el siguiente. Reemplázase en el numeral 4 del inciso primero las palabras supervigilar por supervisar y supervigilancia por supervisión. Presidenta, en el marco de lo que ya hemos revisado anteriormente, se modifican estos conceptos dado que son más adecuados a las nuevas atribuciones que entregamos. Eso. Adecuaciones formales. Son adecuaciones formales igual que la anterior. Si le estiman conveniente, votación económica. Sí, senador Walker. No, si puede desarrollar un poco más el Ejecutivo el fundamento del cambio. Lo veíamos hace poco en el Senado respecto a la función que tiene la Comisión de Régimen Interno respecto del jefe de servicio. Porque yo entiendo que o hay control jerárquico o hay control de supervigilancia en materia de derecho administrativo. Me parece que la expresión supervigilancia es más jurídica que la expresión supervisión. Me quedé con la duda, entonces me gustaría si puede desarrollar un poco más el fundamento del cambio. Perfecto. Senadora y por intermedio del senador Walker, la discusión respecto del alcance de la supervigilancia, supervisión y la fiscalización es algo bien discutido en la doctrina del derecho administrativo, dado que no tenemos normas generales que regulen claramente la distinción entre una de ellas. Y lo que es relevante entonces es estarse a lo que establece la ley. Y en ese sentido se ha establecido que existe cierta graduación entre supervigilancia y fiscalización, y supervisión queda en el camino intermedio, pero lo relevante en realidad acá es, primero, más allá de los conceptos, es las funciones específicas que se atribuyen a cada organismo cuando se está ante una situación de supervigilancia, supervisión o fiscalización. Respecto de la supervigilancia, lo que se ha entendido es que es la menos intensa de todos los conceptos que utiliza nuestro ordenamiento en materia de derecho administrativo, dado que hace relación principalmente a la facultad de otra autoridad de nombrar un primer nivel. Por ejemplo, el caso típico, en nuestro caso, el Servicio de Protección Especializada del Ministerio y el Gobierno Central respecto de su nombramiento y de su remoción. Perdón, Presidenta, ¿y queremos que sea menos intensa? No, en ese sentido, supervisión. Nosotros lo que hacemos es regular, o sea, la Ley de Garantía estableció y radicó en la Subsecretaría de la Niñez la fiscalización, la supervisión y fiscalización de la Subsecretaría respecto del servicio. Y por otra parte, la Ley de Servicio estableció la supervisión y fiscalización del servicio respecto de los organismos colaboradores. Lo que nosotros estamos proponiendo a lo largo de todo este proyecto de ley es esclarecer a qué nos referimos cuando hablamos de supervisión y de fiscalización, entendiendo que son dos cosas que tienen intensidades distintas, estableciendo claramente cuáles son las funciones de supervisión y de fiscalización que tiene tanto la Subsecretaría respecto del servicio, el servicio respecto de las OCA y la Subsecretaría en términos generales del sistema. Y en ese sentido, acá nosotros siempre hemos preferido hablar de supervisar porque creemos que es más concreta y dice relación más a acciones concretas que tiene el servicio y esto, entendiendo que si bien estos son conceptos ampliamente discutidos, lo relevante es estarse a lo que disponen las normas específicas en la materia y en términos generales si no queda tan claro. Eso. Sí, Presidenta, a mí me gustaría que los asesores y asesoras junto con la biblioteca del Congreso, acá está la representante de la biblioteca del Congreso, Paola Trufelo, pudieran darle una mirada a esto. Porque entiendo, por ejemplo, que la labor que desarrollan el Ceremi de Vivienda, por ejemplo, respecto de las actuaciones de los directores de obra, es de supervigilancia, que es más intensa que la supervisión. Entonces, me gustaría, ¿sabe lo que pasa? Es que después nos pasó, por ejemplo, con el proyecto de adopción, que nos quejamos de que la Comisión de Constitución revisa lo que hacemos. ¿Se fija? Y yo no quisiera que nos pasara con este proyecto. Entonces, me gustaría que viéramos bien
si es necesario cambiar la expresión. Cambiar los supervigilancia términos. por supervisión. Yo bueno, no estoy seguro. Me no gustaría tengo darle ningún una vuelta. problema porque, dada su calidad de abogado, tiene más competencias que yo para ver lo que uno no ve, pero además una recomendación como ingeniero, no como abogado, que creo que en mi práctica, digamos, de tantos años acá en el Senado, me he dado cuenta que hay muchas cosas como estas palabras, estos conceptos, que debieran estar, digamos, debiera haber una especie de decálogo, de catálogo, glosario de definiciones a los que a todo el mundo adscriba, de tal manera que cuando se trabajan estos temas tuviéramos muy clara la definición, porque la verdad es que tal cual como lo dice el senador, efectivamente el Ministerio, digamos, tiene supervigilancia de los DOM. En la práctica eso no es real porque no hay ninguna capacidad, digamos, para supervigilar, pero en la realidad uno lo imagina como algo muy grande, ¿no? Así que, si les parece, lo dejamos pendiente para efectos de senadora. Sí, dos cosas. Usted ha dado en el clavo, Presidenta. Casi la mayoría del derecho legislativo en general es solo constitucionario, de costumbre. O sea, no hay un registro ni ninguna universidad que nos enseñe a ser legisladores. Y ahí hay una tarea para la biblioteca. De pronto también tener como bien decía la subsecretaria, un glosario, un diccionario de cómo se entiende jurídicamente y cómo se interpreta, que es en definitiva lo importante, porque a definición de criterios pueden haber muchas interpretaciones. Y para el punto, yo puedo comprender que hay una discusión, como bien decía aquí el asesor Carballo, lata respecto a cuál es el alcance que tiene cada uno de los términos, pero también observar la posibilidad de que se pudieran contener ambos. Es decir, si hay efectivamente una línea jerárquica que tiene que ver con una supervisión efectiva, administrativa, que viene de muchos años, sumar una supervigilancia a mí no me parece contradictorio y creo que ahí está el punto. Y si ambos pueden coincidir y llegar a los objetivos más amplios que contempla también los objetivos de esta norma y de esta ley, creo que también sería atendible estudiar esa posibilidad. ¿Le parece al Ejecutivo que nos demos una vuelta corta, obviamente, para poder la próxima semana, ya cuando sigamos votando, poder resguardar? ¿Ya? Sí, por No, favor. de todas maneras, Presidenta, solo señalar que esto tendríamos que cambiar, y estando de acuerdo con la Secretaría, todos los Sí. artículos anteriores. Sí, y toda porque la esto revisión es anterior. consecuencia de muchos otros sí. artículos, No, digamos, todas de maneras. redacción hacia atrás. Pero sí, estamos de acuerdo. Entonces, seguimos con la siguiente. Pues, perdón. Presidenta, la próxima indicación está en la página 186 del comparado, la indicación 104 de Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar a continuación del ordinal III los siguientes ordinales nuevos. Reemplázase en el numeral 6 del inciso primero la palabra organismo por la expresión colaboradores acreditados. Luego, reemplázase. Hay una solicitud de la senadora Carvajal, porque no puede quedarse más tiempo. Podríamos ver estas dos que quedan, que son de cambios de nombre, si les parece, para evitar que solo votemos 3, un proyecto tan importante nomás. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, perdone, secretario. Ya, entonces, sigo leyendo el nuevo ordinal. Reemplazas en el párrafo tercero del numeral 6 del inciso primero la expresión los servicios sanitarios y de rehabilitación de la salud por la expresión programas, servicios y prestaciones. El otro ordinal es el siguiente. Intercalas en el párrafo tercero del numeral 6 del inciso primero entre la expresión niños y la palabra revictimizados la frase niñas y adolescentes, y entre la palabra protección y el punto aparte la frase especialmente a los servicios sanitarios y de rehabilitación de la salud disponibles. Brevemente, Presidenta, acá buscamos reordenar este artículo con una precisión conceptual que permita hablar de que estamos hablando de todo el intersector respecto del deber del Estado de garantizar el acceso oportuno y preferente a las prestaciones. Y aquí señalamos a los programas, servicios y prestaciones del Estado, y esa es la garantía, y luego especificar respecto especialmente de los servicios sanitarios y de rehabilitación de salud disponibles. Es una presión que, si bien
busca explicitar la obligación general respecto de todos los servicios del Estado respecto a los niños revictimizados, en particular también la rehabilitación en materia de salud. Y el resto son cambios de nombre, de organismos colaboradores a colaboradores acreditados. Que son cosas que es necesario cambiar, porque estaríamos de acuerdo con estos cambios de... Ya. Entonces, si estamos de acuerdo, se aprueba 4-0. Luego, en la página 187 del comparado, número 2, indicación número 105, Su Excelencia Presidente de la República, para reemplazar el numeral 2 por el siguiente. 2. Reemplazas el numeral 1 del inciso primero, el artículo 3 por el siguiente. 1. Diagnóstico de protección especializada y pericia. Si están ¿están de acuerdo? Entonces votaríamos a favor. 4-0 y dado el acuerdo y la solicitud que ha hecho la senadora y el resfriado que hoy día tiene mi querido amigo, no, estaríamos en condiciones de dar por terminada esta sesión. Sin más que tratar,